Habría un vencedor claro e indiscutible. Sin embargo, los exploradores de Yanbei fueron completamente derrotados, solo 10 o 20 lograron escapar con vida. Cuando Chu Qiao los vio, se sorprendió y se asustó al escuchar sus descripciones. Corrió de regreso al departamento de estrategia militar y tomó a uno de los miembros del personal preguntando, ¿quién es la persona a cargo de la logística para esta batalla? El oficial de barba blanca obviamente no estaba al tanto de un asunto tan secreto. Miró a Chu Qiao, incapaz de decir una palabra. Chu Qiao sondeó enojada. Dilo. Es nuestro viejo amigo, el cuarto joven maestro de la familia Su Qiue. Una voz baja sonó detrás de ella. Chu Qiao se dio la vuelta y vio a Yan Sun de pie junto a la puerta, con el sombrero cubierto de nieve. Estaba tranquilo, pero la mirada en sus ojos era fría. Miró fijamente a Chu Qiao, tratando de detectar cualquier cambio de emoción en su rostro, pero fue en vano. Su expresión permaneció igual mientras lo miraba frunciendo el ceño, aparentemente preguntando, ¿por qué estás aquí? Estos días habían estado en una guerra fría entre sí. Dime cuánto tiempo más quieres ignorarme. Yan Sun suspiró y se acercó a ella, agarrando su mano. Chu Qiao luchó por liberarse, pero fracasó. Ella frunció el ceño con fuerza y trató de ejecutar sus técnicas especiales, pero Yan Sun combinó sus movimientos y mantuvo su agarre en su mano. Chu, no te enfades más. Chu Qiao respondió fríamente. ¿Cómo me atrevería a enfadarme con su alteza? La cara de Yan Sun se hundió cuando reprendió. No causes problemas. Chu Qiao enarcó las cejas y comentó. Yan Sun, ¿crees que te estoy lanzando una rabieta infantil? La cara de Yan Sun se volvió negra. Él ya había agachado la cabeza para disculparse, pero ella simplemente la apartó con una agresión tan pasiva. Frustrado, dijo. Chu, te he consentido demasiado en el pasado. Nunca fuiste así antes. Chu Qiao solo sentía ganas de reír. La ha mimado. Durante toda su vida, e incluso en su vida pasada, nunca había pensado que alguna vez estaría relacionada con esta palabra. Sonriendo, ni siquiera estaba segura de si se estaba riendo de Yan Sun o de sí misma. No era así por lo general. Siempre fuiste así. ¿Quién es el que realmente cambió? Con la guerra en camino, Yanbei necesita desesperadamente hombres. Ese momento es de gran importancia, y deberíamos estar pensando en un contraataque para el ejército de Xia, no en tus rencores personales. Debes tomarte un momento para reflexionar sobre ti misma. Con un tirón de su túnica, Yan Sun salió de la tienda. Chu Qiao permaneció en el suelo, mientras su mirada se congelaba. Toda la rabia dentro de su corazón en los últimos días se convirtió en un océano helado. Fue realmente un período en el que Yanbei necesitaba hombres desesperadamente. Si ese era el caso, porque habían cambiado los generales originales del primer ejército. Aquellos oficiales que el señor Wu había preparado durante todos estos años habían sido reasignados a la retaguardia, y algunos incluso fueron despedidos. Porque habían asignado a Lady Yu un trabajo tan despreocupado. Porque se había alejado a Jin. En cuanto a la propia Chu Qiao, porque solo se le había dado información que apenas era importante, y sin embargo, ni siquiera sabía que Su Qiue era el oficial principal a cargo de la logística. El ejército de Yanbei finalmente se ha unido bajo una bandera. Pero Yan Sun, ¿por qué empezaste a dudar de mí? Chu Qiao sintió un dolor de tal intensidad, algo que nunca antes había sentido. El hecho de que ella hubiera sido excluida fue algo que la dejó bastante deprimida. Sentada en la silla, ola tras ola de frialdad asaltó su cuerpo. Habría seguido Su Qiue a las tropas enemigas. Si ese fuera el caso, realmente serían noticias desastrosas para el ejército de Yanbei. Su experiencia militar no era de ninguna manera más débil que Shao Che, y él había sido uno de los discípulos más cercanos del señor Wolong, el mismo maestro del señor Wu y Lady Yu. Apoyada por las capacidades financieras de la familia Su, todo el clan estaba detrás de Su Qiue.
Su presencia también envió una señal sobre la actitud de las diversas familias de Xia sobre esta guerra. Sería su llegada al campo de batalla una premonición de la intervención de las grandes familias en esta batalla. Por el lado positivo, eso significaría que ya no fue excluido por su familia. Aunque Yan Bei y el Imperio Xia estaban en guerra, algunas noticias de la ciudad de Zhenguang todavía llegarían a sus oídos. Su Qiue había perdido mucha influencia en la familia Su debido al incidente en el Imperio Tang, y había sido suprimido en gran medida por el Consejo de Ancianos y la familia real. No solo había sido despojado de su rango y posición, sino que había estado bajo arresto domiciliario, sin poder siquiera abandonar la ciudad de Zhenguang. Su Muqing le había ordenado además que nunca saliera de la residencia de Suchi. Por un momento, se convirtió en el chiste de los aristócratas de Xia. Tu Qiao había hecho todo lo posible por no pensar en estos asuntos, ya que sabía que no importaba lo que hiciera, no tendría importancia. Nunca podría reconciliarse con él de ninguna manera, o mostrarle su gratitud. Siempre había sido una persona tal que caminaba obstinadamente por el camino que ella había decidido, incluso si resultaba estar llena de dificultades y peligros. Sin embargo, de vez en cuando, todavía recordaría ese par de ojos determinados, junto con su voz ronca. ¿No te diste cuenta todavía? También te necesito. Sería genial si su única tarea en esta guerra fuera supervisar la logística, y que nunca se encontraran. Con suerte, ese sería el caso. Tu Qiao ya estaba cansada de los perros y no tenía ganas de leer esa información inútil. Arrastrando su cuerpo cansado de vuelta a su tienda, simplemente quería quedarse dormida. Justo cuando caminaba hacia el campamento occidental, las voces de dos guardias llegaron a sus oídos. Apuesto a que Su Alteza los quería muertos. Incluso el general Liu, que simplemente se había pronunciado en contra de Su Alteza en la reunión, desapareció misteriosamente en el campo de batalla. El área de la que estaba a cargo el general Liu era la línea de fondo, y no había enemigos en absoluto. Supongo que lo más probable es que lo hayan matado. Exactamente. Habían despertado un alboroto semejante. Si no fuera por la maestra Chu de la oficina del personal militar que los protege, apuesto a que todos habrían sido enviados a sus creadores. Un viejo soldado suspiró. Su Alteza tiene una personalidad diferente de nuestro antiguo maestro. En retrospectiva, parece que los días eran mejores cuando el señor Wu estaba a cargo, e incluso la maestra Chu sería más razonable. Exactamente. Alguien estuvo de acuerdo. No solo es bonita, sino que su voz también es dulce. Además, ella es razonable y justa. No es de extrañar que fueran tan leales a ella. Frunciendo el ceño, Tu Qiao se aclaró la garganta y salió lentamente. Esos hombres eran todos los guardias que estaban en guardia durante la noche. Al escuchar sus pasos, se sorprendieron, mientras buscaban a tientas sus armas antes de mirarla en shock. Discutir en privado sobre Su Alteza es una ofensa capital. Maestra, sabemos nuestros errores. Por favor, perdónanos y déjanos vivir. Los hombres se arrodillaron en el suelo mientras pedían perdón. Tu Qiao los miró y lentamente declaró. Solo puede haber un comandante en el ejército, y Yan Bei solo puede tener un líder. Su Alteza es el hijo del viejo maestro Yan, y es el maestro de Yan Bei. Debéis entender a quien debéis prometer lealtad. Este es el ejército, no una organización de caridad. Los errores deben ser castigados, y la gente morirá en el campo de batalla. Esto no es más que la norma. Si os pillo chismeando sobre Su Alteza a sus espaldas, me aseguraré de castigaros por la ley militar. Esos hombres se arrodillaron en el suelo y rápidamente respondieron, sí, entendemos. Después de esta noche, dirigiros al Departamento de Castigo Militar y solicitad 30 azotes para cada uno de vosotros. Solo decid que os lo he ordenado. Sí. Sin cambiar su cara, Tu Qiao se dio la vuelta y se fue.
Sin embargo, no se apresuró a regresar a su propia tienda, sino que se dirigió directamente al campamento de la guarnición del emisario del suroeste. ¿Qué pasó? ¿De qué estaban hablando esos guardias? ¿En qué tipo de misión los envió Chen Yuan? Todo esto podría ser descubierto si ella se dirigía a su campamento. Capítulo 9 Aestra. El joven soldado se iluminó de alegría al ver a Chu Qiao y trotó alegremente. Mientras preguntaba, maestra, ¿cómo tuviste tiempo de visitarnos? ¿Dónde está Xiao? Dile que me vea. Chu Qiao apresuradamente instruyó. Ese soldado se sorprendió y respondió. Comandante, llevó a nuestros camaradas para una misión. ¿Una misión? ¿Qué estaban haciendo? El campamento de exploradores no tenía mucha gente, así que fuimos reasignados bajo dicho campamento. Frunciendo el ceño, Chu Qiao preguntó en voz baja. ¿Quién fue el que dio la orden? El rostro de ese soldado estaba lleno de desdén, mientras respondía. ¿Quién más lo haría, aparte de ese general Chen que estaba tan desesperado por los resultados? ¿A dónde se dirigieron a esta noche? Escuché que se habían dirigido a la pendiente Xiongxi. Como esperaba, la mirada de Chu Qiao se volvió aguda. Chen Yuan, si te atreves a actuar imprudentemente, te garantizaré que no verás el sol de mañana. Chu Qiao sacó un caballo de la guarnición del emisario del suroeste y lo montó, y le dijo en voz baja: trae al resto de los hombres y sígueme. En los vientos que perforaban los huesos, el grupo de caballos galopaba a través de la nieve en la oscuridad total. Sin embargo, en este mismo momento, en la pendiente Xiongxi que estaba a 40 kilómetros de distancia, toda la escena fue superada por el caos. Más, ataque enemigo. Los guardias levantaron las antorchas apresuradamente y corrieron entre los caballos. Mientras anunciaban en voz alta, ¡alerta! ¡Alerta! ¿Quiénes son los atacantes? Con los ojos inyectados en sangre, preguntó Xiao. Aunque habían establecido un campamento aquí, no eran más que un pequeño grupo de 1000 hombres de caballería. Acababan de recibir órdenes de descansar aquí. ¿Cómo podían los enemigos darse cuenta de su posición tan rápidamente? No lo sé, general. Respondieron en voz alta los soldados. El enemigo vino de la dirección noroeste, y es difícil juzgar si son aliados o enemigos. ¿Qué debemos hacer? Esa frase contenía mucha más información de la que parecía. Dirección noroeste. Eso haría aún más difícil diferenciar si los enemigos entrantes fueran tropas de Xiao de Yanbei. Teniendo en cuenta la situación incómoda en la que se encontraba la guarnición del emisario del suroeste en estos momentos, ambas situaciones podrían ser posibles y, de hecho, estas últimas podrían ser incluso más probables. ¿Qué ironía fue esta? Xiao frunció el ceño, y con una voz profunda, ordenó. Reagrupad y tensad nuestra formación. No lucharemos con los enemigos hasta que tengamos clara su identidad. Maestro, el oficial Wu había cargado con las vanguardias. Xiao cargó cuesta arriba, solo para ver que las llamas estaban en todas partes, mientras los sonidos de la batalla y la alerta llenaban toda la escena. Los soldados estaban todos luchando solos, sin ningún sentido de formación. Si no fuera por el hecho de que la guarnición del emisario del suroeste estaba formada por tropas extremadamente experimentadas, seguramente ya habrían permitido a los enemigos abrirse paso. Todavía hay una oportunidad. Xiao frunció el ceño, mientras contemplaba, y preguntó. ¿Dónde están el general Chen y sus hombres? Se fue hace 2 horas. Mierda. Juró Xiao. Gritó, prepara un caballo para mí. Rápido. Sin embargo, en este mismo momento, una flecha atravesó el aire. Como una bestia sedienta de sangre, voló directamente hacia la cabeza de Xiao. No tuvo tiempo de reaccionar, y no pudo pararse ni esquivarse. Fue demasiado rápido. Junto con un aura abrumadora de sed de sangre, se dirigió directamente hacia él.
Era como si toda la zona se hubiera atenuado, y solo había esa flecha volando por el aire. La noche de tono negro estaba llena de ruidos ruidosos de metal como un temible banquete de sangre. El iris de Xiao se expandió, mientras su mirada se agudizaba. Su piel hormigueaba como si ya hubiera sido cortado. Él mismo era un maestro del arco, y rara vez había encontrado un oponente digno en términos de habilidades de tiro con arco. Sin embargo, frente a esta flecha, sentía que no era más que un niño, sin una sola forma de contrarrestar. Era como un granjero frente a un hábil espadachín. El granjero podía agitar sus puños con toda su fuerza, pero simplemente se lanzaría al aire vacío. Sin embargo, todo lo que el espadachín necesitaba era un golpe simple pero complejo para derribar al granjero. Demasiado rápido. Antes de que pudiera reaccionar, la flecha ya estaba delante de su cara. Podía sentir los gritos de sus subordinados, y los gritos de los hombres alrededor. Abriendo los ojos de par en par, no podía hablar nada. Sin embargo, todavía estaba pensando, ¿quién disparó exactamente esta flecha que podría rivalizar incluso con las habilidades de tiro con arco de la maestra? Para morir a manos de un tal maestro de tiro con arco, no se arrepentiría. Silbido. Una colisión aguda resonó en toda la zona. Después de lo cual, hubo un silencio mortal. Zhu Qiao había llegado en su caballo, y con una voltereta, se paró ante Xiao, con su arco a su lado. En el suelo, delante de su caballo, había un par de flechas con sus puntas entrecruzadas que se veían como dos flores enfrentadas. Maestra. Los hombres de la guarnición del emisario del suroeste aplaudieron, la maestra está aquí. Inesperadamente, los enemigos detuvieron su ataque. Los dos lados comenzaron a apretar sus formaciones y se quedaron enfrentados en la oscuridad con las llamas iluminando todo el campo de batalla. Zhu Qiao frunció el ceño. La forma en que volaba la flecha era familiar. Su corazón comenzó a latir con anticipación, sin embargo, sus cejas estaban unidas por la preocupación y el miedo, junto con un tinte de deleite. Si había adivinado correctamente, si tenía razón, entonces esta noche había una oportunidad de retirarse sin más combate. El enemigo se dividió en dos, mientras un caballo blanco salía de detrás de los soldados. El hombre que estaba encima del caballo blanco llevaba una túnica violeta, junto con ropa sedosa, y no tenía ni la más mínima mirada de soldado. Su mirada era serena como un lago tranquilo, y miró más allá de Zhu Qiao y los demás. Con arrogancia abrumadora en su rostro, esperó un rato antes de abrir la boca. No son más que un grupo de refugiados. Retirada. Maestro. Un oficial salió disparado y rápidamente preguntó, ¿cómo podrían ser refugiados? Son extremadamente hábiles en el combate, y definitivamente es una fuerza de élite del ejército de Yan Bei. Al oír eso, el hombre levantó levemente una ceja. Mirando hacia abajo desde su caballo, el hombre miró a ese oficial por el rabillo del ojo antes de preguntar. ¿Tienes algún problema con mi juicio? El hombre se quedó inmóvil y se arrodilló en el suelo. No me atrevo. Entonces, ¿crees que estoy en connivencia con el enemigo para traicionar a mi país? ¿O que mi cerebro tiene un problema? El sudor corría por la frente del oficial. Nervioso, dijo. Estoy confuso. No me atrevo. El hombre levantó la vista sin siquiera mirarlo. Ya que no te atreves, entonces sabes qué hacer. Sí, lo sé. El hombre se puso de pie y ordenó a sus soldados, retroceded. Las tropas en la parte de atrás, retiraos primero. Los otros, seguid en orden. El hombre de púrpura se dio la vuelta. Antes de irse, su mirada se encontró con la de Zhu Qiao. La joven estaba vestida de blanco y parecía frágil. Sus ojos eran grandes. Agarró las riendas de su caballo y permaneció en silencio. El viento pasó por su cabello y creó un patrón de radián perfecto, como una gota de tinta que había hecho contacto con el agua.
Las fuerzas enemigas, conformadas por más de 3000 personas, se retiraron justo frente a ellas, evitando al grupo de 1000 refugiados. La batalla comenzó por sorpresa y terminó por sorpresa. Alguien finalmente se acercó y preguntó en voz baja: ¿se están yendo así sin más? Todos miraron asombrados. Después de mucho tiempo, alguien respondió: ¿no visteis que la general está aquí? Ellos se asustaron por ella. Xiao, reorganiza el ejército primero. Enseguida vuelvo. Mientras Chu Qiao se preparaba para perseguir al enemigo, Xiao se sorprendió y tiró de las riendas de Chu Qiao. En voz alta, exclamó: General, por favor, no lo haga. Si caes en manos del enemigo, nunca podremos expiar nuestros pecados, incluso si morimos. No te preocupes, sonrió Chu Qiao. Nada pasará. Esa persona. Sus palabras se detuvieron de repente. ¿Qué palabra usaría para describir la relación entre ellos? Enemigos, opositores, es mi amigo. Capítulo 10. Incluso si Chu Qiao no fuera testigo de esto personalmente, ella probablemente podría adivinar la identidad de la oposición. Nadie, aparte de Yan Sun, fue capaz de igualar la fuerza dada por su flecha. Su caballo había corrido por menos de media hora antes de ver a dos personas de pie debajo de un árbol gigante. Una de las personas se acercó a ella y se rió y dijo: La señorita Singer está aquí. El joven maestro dijo que estarías aquí. Solo estaba preocupado por esto. La luz de la luna estaba pálida. El árbol gigante era como un gran paraguas, de pie contra las planicies nevadas. Aunque sus ramas y hojas se habían marchitado, todavía permanecía erguida. Su Qiue se paró debajo del árbol y la miró sin decir una palabra. El caballo blanco caminó casualmente a su alrededor y relinchó alegremente al ver a Chu Qiao, como si hubiera conocido a alguien familiar. Yueki siguió hablando mientras conducía las riendas de su caballo. Chu Qiao saltó de su caballo y sonrió a Yueki, diciendo: No esperaba veros a todos aquí. ¿Estáis todos bien? Señorita, ¿a quién le pregunta? Está preguntando si estoy bien. Sí, lo estoy. Puedo comer y dormir. Me casé con mi esposa no hace mucho también. Sonrió y respondió Yueki. Chu Qiao estaba un poco angustiada pero logró reírse. Felicidades entonces. Yueki, ve al frente y dile a Yukao que disminuya la velocidad para que no caiga en la grieta. Yueki se dio la vuelta y respondió al hombre que estaba debajo del árbol. Joven maestro, Yukao es un comandante del noroeste. En lugar de preocuparte por él, deberías preocuparte más por si caeré en la grieta en mi camino para entregarle el mensaje. Su Qiue levantó las cejas al escuchar sus palabras, mientras la ira cruzaba sus ojos. Yueki levantó sus manos apresuradamente y respondió: Muy bien, me iré ahora. Tomaré esto como un gesto de su preocupación hacia sus subordinados. Al terminar sus palabras, se subió a su caballo y cabalgó en la distancia con un lanzamiento de sus riendas. Apenas habían pasado 2 meses, pero se sentía como una eternidad para Chu Qiao. Demasiadas cosas habían sucedido dentro de este marco de tiempo. Después de que la guerra con Xia había comenzado, los problemas habían ocurrido en gran abundancia, especialmente entre Yan Sun y ella. Las palabras de Su Qiue se hicieron realidad, oración por oración. Ella hizo un gran esfuerzo para caminar hacia él cuando innumerables emociones comenzaron a brotar de ella. En ese momento, no pudo comprenderlos todos. Su relación fue excesivamente incómoda, lo que le permitió encontrar un tema de conversación. Se quedó allí, aturdida, como un árbol marchito en las vastas llanuras. Surgieron problemas internos de tu lado. Su Qiue abrió la boca y preguntó, aparentemente preguntando por información de alto secreto. Y Chu Qiao se congeló y lo miró perpleja. ¿Qué estaba tratando de decir? Estaba tratando de investigar la información del ejército de Yan Bei. Tu gente me trajo aquí, comentó Su Qiue lentamente. Supongo que alguien quería usar mi mano para eliminar este ejército.
No esperaba que fueran tus tropas. A pesar de adivinar las intenciones detrás de este episodio, Chu Qiao se sintió enojada al escuchar sus palabras. Se mordió el labio inferior y apretó los puños con fuerza, mirando el suelo y guardando silencio. Ten cuidado. Me encontraste esta vez. Podría ser Shao Che la próxima vez, dijo Su Qiue mientras se preparaba para irse con su caballo. Chu Qiao se sorprendió, dio 2 pasos hacia adelante y gritó: Su Qiue. Su Qiue se dio la vuelta y la miró mientras fruncía el ceño con la cabeza inclinada. Chu Qiao pensó por mucho tiempo antes de preguntar: esto te implicará. Mientras no escribas al clan de ancianos, no pasará nada. Su Qiue respondió. Chu Qiao respiró hondo mientras sus ojos brillaban. Lo miró antes de decir en voz baja: gracias. Su Qiue se preparó para irse en su caballo. Agitó su mano casualmente y comentó: si no puedes soportar golpearte, díselo a Yansung cuando regreses. Los conflictos internos harán que esta batalla sea difícil para tu lado. El suelo cubierto de nieve reflejó la luz de la luna, haciendo que el paisaje pareciera brillante. Su Qiue llevaba una túnica púrpura y parecía guapo. Su sombra se hizo más larga cuando se alejó de ella con su caballo. Chu Qiao permaneció en el lugar mientras su sombra se desvanecía en la distancia, antes de desaparecer por completo bajo la pendiente nevada. Su garganta se sentía bloqueada. Innumerables palabras quedaron atrapadas en su garganta, incapaz de expresarlas. La oleada de emociones complicadas casi le hizo perder su racionalidad. Se quedó allí por un largo tiempo y no se movió, hasta que Xiao, quien estaba preocupado por ella, alcanzó a sus tropas. Solo entonces ella salió de su trance. General, volvamos. Chu Qiao asintió y respondió: regresa y dile a los otros compañeros que nunca mencionen nada sobre esta noche a otras personas. Xiao asintió y respondió: sí, general, téngalo por seguro. Mientras pensaba, él preguntó: ¿nos olvidamos de esto? La mirada en la cara de Chu Qiao se volvió fría. Ella se burló y comentó en voz baja: por supuesto que no podemos. Se subió a su caballo cuidadosamente. El caballo de guerra relinchó ruidosamente, rompiendo la tranquilidad de la noche silenciosa. Los vientos siguieron furiosos, dispersando los copos de nieve alrededor, haciendo que el ambiente pareciera aún más desolado. Chu Qiao se dio la vuelta y miró las vastas llanuras detrás de ella. Era un pedazo de blanco, como un vasto océano sin fin. El gran árbol se quedó allí en silencio. Ella no sabía cuánto tiempo había vivido sola, ni sabía cuántas personas habían pasado por ella. La mirada en sus ojos parecía trascender el tiempo. De vuelta al campamento. Capítulo 1. Los vientos aullaban, los copos de nieve estaban dispersos alrededor. La oscuridad negra se parecía a una gruesa capa de tinta. Los soldados de la guarnición del emisario del sudoeste se pararon frente a las puertas del campamento, informando a sus guardias. Al cabo de un rato, las puertas se abrieron, sus huecos aparecían tan feroces como la boca sedienta de sangre de una bestia salvaje. Xiao montó en su caballo al lado de Chu Qiao con su espada colgando de su cintura, emitiendo un pálido reflejo verde que apareció golpeando a la luz de la luna. General, informamos esto a su Alteza ahora, preguntó Xiao en voz baja. Chu Qiao negó con la cabeza. El viento rozó los mechones sueltos de pelo frente a su frente como el toque de una libélula. Ella frunció el ceño ligeramente y miró el campamento brillantemente iluminado profundamente. Firmemente, ella susurró: no hay necesidad de hacerlo. Complicar los asuntos llevará a más repercusiones. Podemos ejecutar el plan primero. Xiao estaba vacilante. Frunció el ceño y preguntó: si hacemos esto, ¿no se enojará su Alteza? No lo sé, respondió Chu Qiao claramente. Hagamos esto primero. Cuando terminó su oración, avanzó sobre su caballo. Los soldados en servicio de guardia la saludaron con movimientos sincronizados.
Sin embargo, no los notó y se dirigió al campo central con más de 1000 soldados de la guarnición del emisario del suroeste que habían escapado de la muerte. Su equipo era como un tornado, barriendo los terrenos del campamento. Los sonidos de los cascos de los caballos eran como truenos retumbantes cuando dispersaban los copos de nieve una vez más. Muchos soldados fueron despertados de su sueño. Pensando que el enemigo había atacado su campamento, se vistieron rápidamente y salieron corriendo de sus tiendas con sus armas. Cuando salieron, fueron golpeados con la nieve que había sido dispersada alrededor. Al ver a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste acercándose al campamento del este de una manera intimidante, se sorprendieron. Había un soldado de 40 años que no estaba completamente vestido, su cinturón había sido abrochado a medio camino. Su cara arrugada se contrajo cuando logró fruncir el ceño, comentando: ¿por qué son tan feroces estos muchachos? Algo está por suceder. Debemos informar a su Alteza inmediatamente. ¡Atacad!, gritó Chu Qiao. Se tiraron más de 20 ganchos cuando